Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos esperando que ingresen todos los alumnos. Hola, profe, buenas tardes. Aprovecho estos primeros instantes con ustedes, con los que ya han ingresado, de la noción preliminar que dimos la clase pasada. Sé que hicieron buenas entregas de trabajos, así que eso alimenta un poco más esta interacción que queremos nosotros tener con ustedes. Lo mismo espero que suceda con esta clase de hoy. Particularmente la clase de hoy es una clase muy vinculada con el derecho constitucional, porque el debido proceso legal que está en nuestra Constitución se expande en nuestra materia con total amplitud de garantías, derechos y sujeciones. Nuestra Constitución Nacional tuvo en el año 94 un ayornamiento que fue la incorporación de todos los tratados internacionales que firmó la Argentina y los ratificó el Congreso y los colocó en la misma jerarquía que los derechos constitucionales. Es decir, que así como nosotros tenemos un principio en el artículo 31 de la Constitución Nacional de la supremacía constitucional, también ahora, por el artículo 75, inciso 22, tenemos una serie de normas que también revisten esta misma jerarquía. No por exceso de repeticiones, estas son abundantes. Tan es así que ha tenido en muchísimas ocasiones, por favor, el micrófono, teníamos en nuestra actividad jurídica muchas veces fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ponían en vigor algunos aspectos que los tribunales argentinos no habían reconocido o respetado o aplicado en su forma más amplia, como lo dice el propio tratado. Ustedes saben muy bien, por haberlo estudiado en Derecho Constitucional, que estos son bases y garantías para que un proceso pueda considerarse legal. Y entre todas estas condiciones, pareciera que a veces el ordenamiento jurídico se va desvirtuando y no se cumplen normas que son de una jerarquía superior. En nuestra relación con las cortes, con los superiores tribunales de justicia de provincia e incluso contra resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los damnificados pueden llevar el caso a la comisión del tratado tratado que estamos hablando, a los efectos de que se remedien las diferentes omisiones que se han podido incurrir. Las garantías van desde las mínimas garantías que ustedes conocen, la prohibición de aplicar violencia contra las personas para obtener una declaración, las promesas que se puedan entender como extorsiones para que alguien reconozca la culpabilidad en un delito, hasta las distintas modalidades que deben observarse para que el juicio pueda considerarse legal. Los códigos modernos han ayornado estas cuestiones y han llegado a poner en primer lugar la cláusula que establece la presunción de inocencia. Esto se repite en tanto
tratado o tanto con la Constitución, constituciones provinciales y la propia Constitución Nacional. Este principio de inocencia no está ni resulta incompatible con algunas medidas cautelares que se pueden vincular con la persona. ¿Por qué? Porque obviamente se puede presumir la inocencia de una persona, pero tenemos condiciones de que se deben asegurar la eficacia de la justicia y por lo tanto hay necesidad de controlarlo en manera un poco restringido el derecho de cada ciudadano. La garantía máxima de la libertad se ve cercenada y el derecho procesal muchas veces lo admite. Lo que pasa es que se debe ser hecho esto con una garantía de una rigurosidad. Ejemplo, el Código Procesal habla de la detención infraganti. El Código Procesal habla del arresto. El Código Procesal habla de la detención de una persona y el Código Procesal habla de la prisión preventiva. Pero todas ellas tienen como principio básico la necesariedad de que se deban tomar estas medidas. ¿Cuáles son las necesariedades que se pueden tener? La primera, peligro en la demora. La segunda, que las partes o las personas vinculadas puedan evadirse o frustrar los fines del proceso. Es decir, ¿qué es frustrar los fines del proceso? Tener capacidad para alterar elementos probatorios, para colocar al proceso en una condición razonablemente riesgosa. Por eso que ustedes ven, por un lado, la garantía de que todas las personas imputadas de un delito se los presume inocentes hasta que haya una sentencia firme que declare su culpabilidad, pero también tenemos como relación al aseguramiento de este proceso algunas restricciones. De allí que haya una especie de necesidad de que toda restricción de la libertad lo sea con fundamento legal y que lo sea en modo razonable. Por eso es que la prisión preventiva no puede extenderse sin límite en el curso del proceso. Por eso ustedes verán muchas veces que por demoras de distinta naturaleza o por la complejidad de la causa, este proceso suele aletargarse y llegar a demorar más tiempo del razonable para esa privación de la libertad. La libertad de las personas está consagrada como principio general. La excepción en el proceso son estos principios de las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son medidas de restricción tanto en las personas como en los bienes. Las medidas cautelares tienen que tener un principio de derecho, de buen derecho. Por eso que los códigos dicen, para detener a una persona se requieren los requisitos que establece en distintas formas. Y para dictar la prisión preventiva se requieren más requisitos todavía, porque estas pueden perdurar incluso en un tiempo que exceda los 2 años. Yo quiero que ustedes razonen conmigo, porque si no pareciera una contradicción entre lo que se hace con la detención de las personas y el principio de inocencia. En realidad, más que principio de inocencia, uno debiera decir hay un principio de no culpabilidad, pero en principio hay una verdadera situación de sospecha de participación en los hechos que se les imputa.
En consecuencia, nuestra Constitución, en el debido proceso legal, exige tener determinadas condiciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de los órganos funcionarios encargados de llevar adelante la investigación, deben tener siempre en pie aquel criterio objetivo de investigación. El fiscal en nuestro sistema procesal debe actuar con objetividad, no va a actuar solamente con pruebas en contra del imputado, sino también en pruebas a favor del imputado. Esto hace que el fiscal también, como parte del proceso, pueda solicitar el sobreseimiento, es decir, la interrupción del proceso cuando no hay elementos posibles para que el imputado Buenas sea... tardes, profesor. Sí. Forma parte de la garantía el Ministerio Fiscal también, de la garantía de juicio. Claro, por eso decimos que es una parte un poco particular. No es una parte tan parcial, sino que también el fiscal está obligado a proceder con imparcialidad. Obviamente que él representa el mandato legal, que es iniciar de oficio todos aquellos supuestos hechos que constituyan una actividad ilícita. Es decir, el Código Penal determina que la acción penal pública le corresponde al Ministerio Fiscal y su ejercicio deberá ser maniobrado de oficio. Y paralelamente a esto, el fiscal tiene ciertas restricciones. El fiscal no puede, por ejemplo, ordenar una prisión preventiva, sino que la va a tener que solicitar a un juez de garantías que analizará si el caso amerita ser dictada la prisión preventiva. Y también en ese caso, si existe la posibilidad de morigerar esa prisión preventiva. Las condiciones son siempre asegurativas. Por eso es que ustedes verán muchas veces que hay prisiones o domiciliarias. ¿Por qué? Porque se trata de menguar la gravedad de la restricción de la libertad. No es que el que está en condiciones de prisión domiciliaria está gozando de una libertad absoluta, está restringida solamente a esa parte de su vivienda. Muchos casos resonantes, cuando termina el plazo razonable de la prisión preventiva, han pasado a tener prisiones domiciliarias, que es estar cumpliendo detención. También el imputado tiene garantías desde el comienzo mismo hasta la finalización. Estas condiciones que tiene el imputado es tener desde el momento en que es y asume la condición jurídica de imputado, tener una defensa propia, una defensa particular o una defensa oficial. El imputado podría defenderse personalmente. El juez tiene que autorizar la gestión para que él pueda absorber su propia defensa. De lo contrario, tiene un defensor puesto por el Estado para que asista a su persona. Y si él optase por una tercera forma, es tomar contacto con un defensor particular que deberá asumir la responsabilidad que indica la ley de quien es elegido defensor en una causa determinada. Las condiciones por las cuales el imputado tiene derecho al momento inicial del proceso a tener defensor es para que éste pueda asesorarlo y tenga la posibilidad
de ejercitar desde el momento inicial del proceso todos aquellos pedidos que puedan formularse en favor o en su favor. Lo mismo sucede con las condiciones que tiene a partir de la condición jurídica de imputado. Porque, ¿qué es ser imputado? Es aquella persona que en un proceso judicial ha sido vinculado, ya sea de alguna u otra forma, en esa imputación de un delito. A partir de allí, una persona puede adoptar varias cuestiones. Una de ellas es presentar voluntariamente. Quiero ser imputado para que no tenga, para tener precisamente la posibilidad de tener defensor, para ser anoticiado de los cargos que tengo y para conocer mi condición, porque la imputación puede ser vaga, una imputación sin demasiadas extensiones, no tan concreta como debiera ser. De allí que en la declaración indagatoria, que es el primer acto de vinculación formal con ese proceso que se desarrolla entre el fiscal y el imputado, el fiscal tiene que hacerle saber, en primer lugar, que tiene derecho a hablar con su abogado defensor antes de declarar. En segundo lugar, que tiene derecho a negarse a prestar la declaración indagatoria. En tercer lugar, tiene derecho a que se le anoticien los medios de prueba que existen en su contra. Y en cuarto lugar, qué delito concreto se le imputa. Es decir, él debe saber sobre qué declarar o no declarar. Y a partir de allí aparece la posibilidad de ejercer una debida actividad procesal. El abogado puede representarlo luego en distintos actos imperiosamente que se pueden desenvolver. En el proceso judicial y en el proceso penal específicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en varios casos que han sido reconocidos como violados por nuestro país y ha tenido una verdadera integración con las resoluciones. Un caso que lo conocen ustedes y que lo hemos citado nosotros en la bibliografía era el caso Casal, por violación al artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué significa qué caso tuvo este fallo? En el caso Casal se violenta por parte de la Cámara de Casación Federal el principio de el doble conforme. ¿Qué es el doble conforme o la doble instancia? El artículo 8º establece que toda persona tiene derecho a la revisión de un órgano superior sobre una resolución de un órgano inferior. En principio, en estas particularidades, la Casación Federal había incurrido en una especie de estrechez en la forma de ingreso. Y es más, no admitía una revisión amplia, no admitía una revisión con pruebas. La casación en la provincia de Buenos Aires tiene una extensión mayor que la casación que se había tomado por parte de la Casación Nacional. Ahora bien, estos casos, la Corte de la Nación resolvió que habiéndose violado este principio por parte del Tribunal de Casación, anuló el fallo y lo mandó de vuelta a que el tribunal trate con extensión todos los agravios que había planteado
el imputado para su resolución. Es decir, hacer puesta en valor del artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica. Estos artículos yo los invito a que lean los pactos porque son de suma utilidad. Luis, ¿le puedo hacer una consulta sobre lo que está explicando? Sí, sí. O sea, en el caso Casal, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, la Corte de nuestra, la Corte Nacional, ahí fue. Bien, y entonces el bloque constitucional, a partir del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8, le exige una doble revisión o una revisión que mejore la calidad de revisión que habían tenido en la segunda instancia. Claro, la cuestión fue así. En primera instancia lo habían calificado en forma más benigna el hecho. La Cámara de Casación lo había agravado. Es decir, que al tener ese fallo adverso, debía haber concedido el recurso extraordinario para que tenga la posibilidad de revisión del fallo de la Cámara de Casación. En el caso Casal, se quedaba sin revisión ulterior. Entonces la Corte le dijo, no, ustedes tienen que tratar íntegramente por un tribunal nuevo que acceda al conocimiento de los agravios que esta persona tiene contra el fallo que ha ocurrido sin el doble conforme. Resumiéndolo, para una persona que sí ha sido declarada culpable en un proceso penal, tiene que haber necesariamente, como mínimo, doble instancia. Y el artículo 8 es terminante. Por eso el control de convencionalidad existe en su plenitud. Nosotros me acuerdo que en los viejos códigos procesales que teníamos juicios oral de instancia única. Y esos artículos de juicio oral por instancia única eran violatorios del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, teníamos una norma superior que nos estaba vedando decir que había un proceso que no permitiera esta doble instancia. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, ¿siempre en todos los juicios se va a doble instancia? No, no necesariamente. No necesariamente. Si lo pide el acusado, es un derecho del acusado. Puede ser que el acusado esté conforme. Por ejemplo, en los juicios donde hay un acuerdo entre partes, es decir, el proceso abreviado, y hay conformidad de tanto del Ministerio Fiscal como del propio con la defensa, no es necesario doble instancia, pero la mayor parte de los juicios contradictorios, donde hay intereses contrapuestos, donde las partes tienen distintas visiones de los hechos, esto amplía la necesidad de que el Tribunal Superior los revise íntegramente, no con restricciones. Para que quede firme e inapelable. Exacto, para que puedan adquirir la calidad de cosa juzgada. Y esto puede, profesor, cuando va al tribunal de revisión, ¿puede agravar aún la situación o solamente la puede mejorar? No, sí, depende esto lo que vamos a ver en los medios de impugnación. Hay una prohibición de agravar si solo va por pedido de la defensa. No se puede agravar, pero puede que haya un pedido tanto de la defensa como del Ministerio Fiscal. Es decir, este artículo 8 es a favor del imputado, por lo menos él puede pedirlo, pero cuidado que en cualquier proceso puede haber esa contradicción entre el fiscal y el imputado y defensor, que el fiscal le pida una pena mayor también. Es decir, doctor, que... Sí. Esto se ve aparejado con el principio de la Reformatio Imperius, ¿no? Claro, cuando
quiero que esto quede claro, aunque lo vamos a ver luego en recursos. La Reformatio Impeius impide a un tribunal que ha sido superior al aquo dicte una pena más perjudicial si solamente hubiera recurrido él. Pero si recurren las dos partes, ambos están legitimados y el tribunal tiene competencia para revisarlo en ambas maneras. Tampoco puede el profesor imputar sobre algo de lo que no estaba imputado. No puede agregar una imputación. Bueno, ya eso sería una alteración del debido proceso legal. Por eso que en el proceso debe existir lo que se llama el principio de congruencia. Y por eso es importante, cuando el imputado aparece en el primer momento del hecho, que es en su declaración indagatoria, le tienen que hacer conocer no el delito, sino los hechos que le atribuyen. Y esos hechos es la vinculación. Y el abogado defensor tiene que estar muy atento en ese acto de la indagatoria, que le digan qué hechos y cuáles son las pruebas contra las que él puede contradecir. Porque las pruebas tienen que estar concretamente nominadas en una condición tal que permita... Por eso en principio siempre el abogado recomienda que se niegue a declarar hasta ver la causa, ver la acusación, a ver lo que está formalizado, porque si no, hablar por hablar... Pero espere, ahora a eso también me voy a referir. El imputado muchas veces, porque la declaración indagatoria tiene tres cometidos. Uno es un principio de defensa. Otro es un principio puede constituir un principio de prueba. Y otro distinto puede ser un principio de citas, de evacuar citas, de pedir que se hagan determinadas condiciones para verificar los hechos. El imputado puede hacer uso de la declaración indagatoria con esos fines. Esto de que el abogado le diga negate a declarar está bien en hechos confusos donde no se conoce totalmente esta cuestión. Pero les voy a dar estos ejemplos que a veces se pierden. El imputado actuó, supongamos, en un estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta es un estado que tiene una característica psicológica muy particular. El sujeto tiene recuerdos de amnésicos y recuerdos efectivos, es decir, hay alguna cuestión de distinta índole. A veces es conveniente que el imputado en un hecho de exceso en un hecho vinculado a estos tipos de delitos con emoción violenta sea beneficioso que declare, porque la declaración espontánea condice con un sinceramiento de lo que sucedió. Ustedes saben que la emoción violenta es un tema muy importante en derecho. Para poder estar en consonancia con los artículos 34 y 35 del Código Penal, el que actuó en estado de emoción violenta debe ser sincero, espontáneo. No hay una emoción violenta reacción y las distintas hipótesis que se han dado en estas condiciones. ¿Está claro? Profesor. Sí. Sí. Respecto a esto, al fallo Casal, ¿no? Se toma, digamos, de una interpretación del fallo Herrera-Ulloa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dice una interpretación, se debe revisar la causa lo más ampliamente posible y se incluye, digamos, el hecho y la prueba, cuestión que anteriormente la casación, por ejemplo, se negaba, ¿no? a revisar cuestiones de hecho. Eso es lo que yo les contaba al principio. Está bien lo que me dice usted. En principio, claro, los tribunales argentinos, a diferencia de otras legislaciones extranjeras, no tenían tribunales de casación. Había primera instancia, cámaras
y Supremas Cortes y nada más. Y las reformas judiciales establecieron este otro sistema organizativo de la Administración de Justicia, que es el Tribunal de Casación. Cuando recién en la provincia de Buenos Aires se crea el Tribunal de Casación, también habían aparecido con cuestiones formales exigentes y con revisiones que se rechazaban los recursos de casación por cuestiones o aspectos de lo que se llama razonable negación de derecho, porque si no se frustra el contenido de una doble instancia, si se restringe a tal manera que el imputado no pueda ser defendido en legal forma. ¿Se me entiende lo que quiero expresarle con esto? Bueno, profesor. Sí, pregunten todos, sí. Una pregunta. En el caso de que el demandante no esté conforme, ¿puede pedir la doble instancia o solo es a favor del imputado? No. La doble instancia puede estar abierta tanto en el Ministerio Fiscal como en el imputado. Pero esta garantía es específicamente para el imputado, para que le revisen integralmente la sentencia. Por eso ustedes, cuando vayan avanzando en los juicios, en la parte especial, van a ver lo importante que son las audiencias de debate y las reservas que se hacen en esas audiencias de debate para que los tribunales permitan resolver todas las cuestiones esenciales sobre los puntos que han sido planteados. Por ejemplo, si a ustedes les toca, vamos a tratar de llevarlos este año a algún juicio oral y vean cómo se articulan estas reservas, porque eventualmente el juicio oral puede dar fin al proceso si todas las partes están satisfechas, o puede darse el caso de que el imputado necesite que su fallo sea revisado ulteriormente. El tribunal no puede desoír las peticiones de las partes, sobre todo las que son esenciales. Si alguien en un proceso invoca la legítima defensa, el tribunal no puede soslayar la invocación de la legítima defensa y resolverlo directamente como culpable. Si el tribunal se le ha planteado un estado de necesidad, en cada caso particular debe tratar y abordarlo, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que los tribunales de justicia deberán resolver las cuestiones esenciales a decidir, y esto llama a que los jueces tienen que estar involucrados en todo el panorama o el plexo probatorio para resolver una cuestión. Siempre trato yo de explicarles vinculación de hechos y condiciones jurídicas, calificación legal. La calificación legal puede ser distinta, pero lo que no puede estar en condiciones de no observación es cuando se trata de un hecho concreto y que ese hecho merezca una calificación determinada. El principio de que el juez es naturalmente libre en la calificación legal, lo es en relación a los hechos. No es lo mismo un robo en banda que un robo con participación de 2 o más personas. Hay muchos tipos penales que para la utilización de las calificantes está dada la comprobación de que esas calificantes concurren. Por ejemplo, ustedes vieron en el 80 del Código Penal, que es el homicidio calificado, todas las distintas agravantes que tiene el 80. No se puede decir o formular una afirmación sin decir qué es el medio probatorio que acredita esa afirmación. Cuando decimos es un crimen o es un hecho cometido con alevosía, ¿qué es la alevosía?
porque no es por una cuestión simple calificar de crimen alevoso, o por venganza, o por odio racial. No siempre el que mata a una persona de otra raza comete el delito por odio racial. Habrá que determinar si ese es el motivo o la causa por la cual fundamentalmente cometió el hecho. Esto de las condiciones que marca el código en el artículo 80 tienen que ser siempre exhaustivamente analizadas con los hechos, porque la calificación legal no puede utilizarse en estas condiciones como una condición normal o común de los hechos. No es lo mismo quien mata o es víctima indefensa al acecho a espaldas de ella que quien mata de frente y está en condiciones normales de enfrentamiento personal. Esto quiere decir que todo tipo penal debe ser en el proceso resguardado con este principio de adecuación lógica y fundamentada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entendida? Por eso, profesor, que es en base a las pruebas que puede surgir una recaratulación, o que se agrave la imputación, o que no se agrave. Pero cada vez que se recaratula un proceso, hay que hacerle saber al imputado el hecho recaratado. Es decir, usualmente se usa ese vocablo recaratular, en realidad es cambio de calificación. Es decir, cada vez que hay y ahí empieza a jugar el principio de bilateralidad. ¿Por qué? Porque así como hay pruebas que pueden llevar a agravar el hecho, también hay pruebas, por la contraria, a tratar de decir, no, esto no existió. Es muy complejo el proceso, no se actúa con, a veces, la simpleza que actúan los órganos periodísticos. Los órganos periodísticos muchas veces entienden en forma muy superficial el caso. La profundidad de la condición por la cual se puede llevar a juicio es técnica. Acá no es una impresión, es bien técnico. En los estados personales también es bien técnico. Nosotros, por ejemplo, en el Código Penal tenemos causales de inimputabilidad y a veces en el homicidio el sujeto es inimputable por no haber podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Y esto muchas veces se apresura la opinión pública en considerarlo como condición de esa naturaleza. A veces, profesor, se usa, por ejemplo, la muerte dudosa cuando aparece un cadáver, o la averiguación delito, o sea, carátulas que prácticamente después pueden calificar o descalificar. Exacto, puede cambiar durante el proceso muchas veces esa calificación, pero los hechos nuevos tienen que tener una adecuación típica y esa adecuación típica está destinada a buscar la coincidencia entre el hecho y el derecho. ¿Alguna otra pregunta? Yo ahora también quiero hacer la referencia. Perdón, doctor, había una pregunta en el chat relacionada con la facultad del imputado de guardar silencio y si eso no se tomaba como una presunción de algún tipo. No sé si quiere explayarse sobre eso. Sí, el imputado no es una presunción en contra el guardar silencio, es un derecho que tiene. Yo lo que les decía, que cuando ejerzan la profesión de abogado, no siempre es decirle, negate a declarar, negate. A veces es bueno que declare cuando el episodio tiene una connotación muy particular. Es decir, no es que me niegue a declarar. Si tengo una articulación delictiva compleja, sí, puede ser que
sobre todo en delitos económicos. Puede ser que allí sí haya que chequear los antecedentes, pero lo que se necesita a veces en estos hechos violentos, que pueden traer tanto situaciones a favor como en contra, a veces es bueno que el imputado en la declaración indagatoria ejerza el derecho de defensa, porque es la primera oportunidad espontánea del sujeto que se defiende en el proceso, tal como lo permite la ley, para que éste entre en actividad procesal. Puede pedir después. Y esto de la evacuación de citas es importante, porque el imputado en la declaración indagatoria puede decir: ¿de qué hecho me acusan? ¿De un homicidio? ¿En qué día? El 9 de agosto. ¿En qué lugar? En la ciudad de Mar del Plata. Yo el 9 de agosto estaba internado en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, vayan, verifiquen mi cita y verifiquen que yo estaba en ese lugar. Es decir, esa es la defensa máxima que puede decir: no me imputen un hecho que yo no tengo nada que ver. O estaba detenido, ese día estaba en prisión. No puedo haber cometido un hecho. El ejemplo del caso del homicidio en Villa Gesell de este chico Fernando, porque los imputados mencionaron todos en común a una persona, a 600 kilómetros en 5 horas volvió, claramente estuvo comiendo con la familia la noche y demostró que claramente que no, que nada que ver. Claro, a él lo involucraron de algún modo, sin que hubiera pruebas que acrediten su estancia en ese lugar. Es muy importante toda esta cuestión. También quería citarles a ustedes un caso. Les voy a dar una ayuda para buscar. Ustedes por un buscador, por Google, por ejemplo, pueden entrar a la comisión o al Tribunal de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí van a encontrar fallos interesantísimos. Y la Corte Interamericana resuelve permanentemente, incluso establece sanciones al Estado que incumplió alguna regla dentro de esta condición e indemnizaciones a los imputados. Hay un último caso que resolvió hace poco la Corte Interamericana, que es el caso Ambrosio y Domínguez Linares, de hace pocos días. Y esto también está vinculado con lo que habíamos hablado de la connotación que tenía el fallo final que dicta la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana tal vez no busca revisar la sentencia, sino que lo que hace es ver el proceso al que se llegó en esa sentencia y si esto fue transgredido por parte de los órganos jurisdiccionales del respectivo país. Esto lo vamos a ver en muchos fallos. Por eso les doy como idea, cuando tengan un poco de tiempo libre, de entrar a la página esta y van a encontrar estos fallos que les estamos diciendo, tanto el fallo Casal, el fallo Mendoza, el fallo también el diario Perfil, que salió una sentencia de la Corte Interamericana donde era contra el Estado argentino por las pautas publicitarias que le habían negado al diario en forma de publicidad oficial. Esto se resolvió por la Corte Interamericana y obligaron a que se proceda de este modo. Bueno, así entonces las cosas. Los fallos están allí publicados y yo los invito a que lo lean y que en las próximas clases vamos a estar revisando los distintos órganos y sujetos que intervienen en el proceso.
hoy vimos las supremacías constitucionales y las supremacías convencionales. Recuerdan ustedes que en la supremacía constitucional hay sistemas de control de constitucionalidad de distintas formas. En nuestro país, los jueces tienen el poder jurídico de hacer control constitucional en todos los casos sometidos a su conocimiento. Esto lo ha sostenido la Corte de la Nación. El sistema es difuso. ¿Qué quiere decir difuso? Que cualquier juez que tenga un proceso en su conocimiento pueda entrar a analizar primogénitamente si se trata de un hecho que pueda vulnerar una garantía constitucional. Y en su caso puede anularlo, revocarlo y colocarlo en una condición de nuevo enjuiciamiento. La Corte Interamericana ha mandado, tiene una serie de fallos. Que ha trabajado muy bien en esto es el doctor Hitters, Juan Carlos Hitters, que trabajó en un libro de fallos de la Corte Interamericana para que ustedes puedan comprender con extensión esta materia. Los dejo aquí con el resto del trabajo diario y nos encontramos en la próxima jornada. Agustín, ahí veo que entró Román, poneros a los demás a trabajar en ese tema. Ya lo ponemos. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.